Con una médica especialista en nutrición. Ella es Mariana Muner, matrícula nacional 97.399. Le damos la bienvenida a Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mariana? Acá Damiana y Darío te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bien, Bueno, ¿vos cómo un gusto estás vos? charlar con ustedes. Lo mismo. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, especialistas de la Facultad de Agronomía de la UBA invitan a repensar y ampliar la mirada sobre la alimentación. Qué importante que es eso, ¿no? Porque a veces es como una contradicción, alimentarte bien, es más caro, es más barato, ¿qué incorporamos, qué no incorporamos? Viste, como que hay miles de libritos y miles de consejos y la verdad que a esta altura, donde se puso de moda y donde está muy bien que así sea, el tema alimentario. Ujú. Bueno, sí, ante todo me presento un poquito. Yo soy médica especialista en nutrición, recibida en la UBA, pero actualmente estoy terminando mi formación en producción vegetal orgánica en la Facultad de Agronomía. Ujú. Entonces, de alguna forma, en mi formación y en mi carrera profesional, eh, estoy pudiendo unir las dos cosas, o sea, todo lo que es o lo que nos enseña la ciencia de la nutrición y todo lo que de alguna manera nos enseña la ciencia de producir alimentos. Porque muchas veces cuando tomamos el camino de la nutrición desde un punto de vista profesional, eh, damos por sentado un montón de cosas que cuando empezás a escarbar un poquito en el camino de la producción de los alimentos, te das cuenta que hay cosas que te quedás medio como a medio camino porque no sabes cómo se producen, Sí. o cuando empezás a enterarte de las maneras en que se producen, bueno, ahí tomás, digamos, ciertas decisiones. Entonces, es como decís vos, bueno, cuidarse un poco y poder elegir, ¿no? Esta cuestión dentro de, como decís vos, la parte económica, los gustos, las actividades, pero dentro de todo eso poder hacer una elección desde uno. Yo siempre digo que lo que más nos da herramientas para poder elegir, como en cualquier situación de nuestra vida, es la educación. Entonces, un paciente bien educado es un paciente que va a saber elegir perfectamente. Ok, está bien, porque uno puede tener un poco más idea a la hora de discernir y de ponerse a investigar un poco más sobre determinados alimentos, pero a veces también la urgencia y esas cosas también como que juegan en contra. Bueno, ¿qué consejos nos darías desde tu lado, Mariana, desde este lado que tenés esta unión que dijiste que está bien, que puedas unir tus dos conocimientos? Y poder ampliar esta mirada sobre la alimentación desde ese lado. Mira, yo trabajando con los pacientes los animo mucho a esto de cultivar los propios alimentos. Obviamente no todos tienen espacio, pero aunque sea en un balcón, te digo algo mínimo. Por ejemplo, en un balcón, en un macetón, tener un poquito de rúcula, tener una albahaca para poder ponerle un sabor distinto a la ensalada y no tener que utilizar tanta sal. Eh, Eso ya te motiva a empezar a tener un contacto con los alimentos desde otro lugar, un contacto mucho más natural. Y ni qué hablar cuando quizás podés tener un espacio mayor y aprender a cultivar tus propios alimentos, o si no podés hacer esto porque no tenés tiempo, porque no tenés espacio, porque lo que sea, quizás el hecho de ir al supermercado y detenerse 2 segundos en la góndola y saber o empezar a pensar estas cuestiones. Bueno, esto no lo como por falta de tiempo o no lo como porque no me gusta. Porque muchas veces también nos ponemos muy por delante esto de la falta de tiempo y en realidad es una propia excusa que nos ponemos, ¿no? También dentro de mi parte educativa en consultorio animo mucho a los pacientes a decirles, por ejemplo, bueno, vas a la verdulería, te preparás lo que van a ser las verduras para tu semana y te armás, en vez de una heladera, un botiquín de verduras. Y entonces, por ejemplo, dejarte verdura preparada y lavada para que si llegás a la noche te puedas armar una ensalada para acompañar con una porción de carne, de pollo o de lo que te guste, una milanesa, lo que quieras, pero siempre tener algo de verduras prelistas.
No olvidarnos, por ejemplo, de legumbres frisadas, ya cocinadas y frisadas, porque eso nos saca de apuros también. Muchas veces verduras al vapor. Está bien, pero decinos qué verduras así son las verduras de las estación, convenientes, así. claro. ¿Cuáles son las que... Danos un top 5, ponele. Mira, lo primero que tenés que pensar es lo que te gusta, porque si yo desde mí te impongo cosas que no te gustan... A mí me encanta la albahaca y se me muere siempre. Tengo un problema, me encanta, hablas de la albahaca recién y yo decía, qué fácil la ve, para mí es dificilísimo, la albahaca se me muere siempre. No, bueno... Y la verdad es esa. Ahí está, cuando empezamos a conocer un poquito, yo pensaba lo mismo, yo decía, pero no me dura de un año para el otro. No me dura un día la albahaca, se me muere el día. Digo, la pongo contenta, la compro, compré todos los modelos de albahaca, se me muere, pero no me dura un día, le riego, la pongo... No sé. En el momento que la compras, sacás las hojitas, las lavas bien, las escurrís bien, que no quede con agua, y las podés poner en un recipiente de vidrio o en un recipiente plástico, no tapado, sino que cubierto con un repasador húmedo, que no esté en contacto con las hojas. Entonces ahí lo vas a poder mantener a lo largo de la semana. Pero me gusta la planta, lo que vos decías, ir a la planta a sacar las hojitas es hermoso. Bueno, eso es fundamental, Si tenés, por ejemplo, un rinconcito sombreado y que puedas tener la albahaca en el balcón, eso es fundamental, eso es hermoso, porque aparte generalmente uno piensa albahaca, bueno, fideos con pesto, pero no, las hojitas de albahaca las podés picar, pero en con una tuco ensalada, también, y con ensalada, ¿no? Va en todo, la albahaca va con todo. Sí. Todo. La podés poner en un relleno de una tarta, por ejemplo. Ahora, las verduras, acordémonos siempre de los colores, ¿no? En general, nosotros en nutrición trabajamos bastante con los colores, porque los colores significan diferentes vitaminas y minerales. Entonces, esto es variedad de colores, variedad de formas, variedad de texturas, porque también no es lo mismo que vos, por ejemplo, en una ensalada estés masticando y comas algo más crocante, más duro, más blando, cocido, crudo, y eso va a depender del gusto de cada uno. Entonces, yo a la gente siempre la animo, sobre todo a esto, en primer lugar, tener como en la cabeza, y sirve mucho, ¿sabés qué? En una hojita pegada en la puerta de la heladera, planificarte lo que vas a comer, por lo menos 3 o 4 días, y entonces, cuando llegás a las 10 de la noche con un hambre voraz, y ves que, ayer compré verdura, pero se me puso fea porque no la acondicioné en la heladera, y no la puse en buenas condiciones y se me puso fea y no sé qué, bueno, hiervo unos fideos. Y terminamos siempre lo mismo, o pido unas empanadas. Claro, ¿cómo se hace? Esto es bárbaro, ¿no? Y nos ponemos a pensar que tenemos que dedicarle tiempo, porque el tiempo lo tenemos que generar, porque siempre nos va a faltar tiempo para todo, para hacer ejercicio, para tener buenos hábitos. Cuando vos nos hablas desde el punto de vista, claro, agroecológico, es algo maravilloso, porque se supone que lo que cultivamos de nuestro balcón, de nuestro pedacito de tierra, si vivimos en provincia, va a estar libre de agrotóxicos y va a ser algo con otro gusto, algo más natural y mucho más saludable. Ahora, totalmente. Cuando no pasa eso, cuando no es posible, porque es muy complicado sostenerlo en el tiempo, porque tal vez uno se inspire y después por diferentes pormenores, porque llega muy tarde del trabajo, porque los colectivos y trenes funcionan mal, llegas tarde, llegas cansado, y a lo mejor no puedes generar ese tiempo, a lo mejor por un tiempo. En el mientras tanto, ¿qué cosa nos sugerís, por ejemplo, el hecho de hervir estas verduras de estación? Por ejemplo, hoy por hoy está el espárrago, el brócoli, yo soy fan de estas dos verduras, las hiervo y simplemente con un poquito de aceite de oliva ya está de mi parte. Yo no sé si hay gente que necesita más condimentos, pero digo, contener eso en diferentes tuppers y ponerle huevo duro, ponerle, no sé, alguna otra acompañamiento, ya estaríamos comiendo bien y seríamos saludables de alguna manera. Plus. Sí. Claro, y te agrego un plus. Por ejemplo, vos te comprás toda la pella de brócoli. Entonces, quizás la haces al vapor. Y te la dejas un poquito crocantita, no te la haces toda que se ablande demasiado, no la haces hervida para que se ablande demasiado, te la dejas crocante. Entonces, cuando vos la dejas crocante, la separás, en ese momento comes una parte, porque no te vas a comer, ahora las que vienen ahora que son un poquito más grandes, no te vas a comer toda esa pella. Claro. Entonces, parte de esa, que ya la hiciste al vapor, la pones
como decís vos, en un recipiente en el freezer. Ajá. A Ahí la está. semana siguiente, dentro de 2 o 3 días, vos sacás del freezer parte de eso, lo podés guardar o todo junto o porcionado, depende de lo que vas a comer. Muchas veces la gente en consultorio, por ejemplo, esto es un comentario bastante habitual. No, yo no como legumbres porque cuesta mucho cocinarlos o Sí, o porque tengo que planificar o me cocinar. generan malestares estomacales, ¿no? Algunas veces pasa eso. Si las Eso cocinamos también, mal, nos pero genera meteorismo adentro, por no decir otra cosa. Como una especie de meteorismo. totalmente, claro, pero por ejemplo, en ese caso uno tiene que empezar a reeducar el intestino, Ajá. reeducar el tubo digestivo, porque uno de golpe, muchas veces cuando la gente quiere hacer un cambio de hábito, se camina 500 kilómetros, por ejemplo, no sé, todos los días comiendo, no, si vos venías comiendo otras cosas, empezá de a poquito, porciones chicas. Ujú. Por ejemplo, la quinoa es fantástica. Lo que pasa es que la quinoa, si de golpe empezás a comer porciones elevadas y no comes otras cosas, la quinoa te puede dar distensión abdominal. Y Ah, decís, no, yo no la tolero. No, no la tolerás porque no la comes en forma adecuada. Por eso nosotros siempre decimos que para hacer un plan de alimentación adecuado, siempre es necesario hacer una consulta profesional, Ajá. porque esto tiene que ver con los hábitos de cada persona, las enfermedades o no que cada persona tenga, las costumbres, los horarios. Hay gente que trabaja de noche y vive de día, hay gente que Ujú. trabaja de día y vive de noche o duerme de noche, o al revés. Pero siempre yo animo mucho a esto, a que, bueno, no lo puedo tener en la huerta, no lo puedo tener en el momento, lo puedo tener en el botiquín de la heladera, como digo yo. Entonces, lo tengo. Por ejemplo, si son no sé, espinaca, por ejemplo, compras el paquete y no te comes el paquete entero, cruda, por Claro. ejemplo, en una ensalada. Entonces la lavás, la escurrís bien y la pones, como te digo, en un recipiente cubierto con un repasador húmedo. Eso le mantiene humedad a la hoja, porque la hoja se deshidrata rápidamente, le mantiene Sí. humedad a la hoja y te dura 3, 4, 5 días, hasta una semana, si está bien mantenida y si está bien escurrida. Ajá. Entonces vos todos los días podés hacerte una ensalada, por ejemplo, con algo de choclo que ya tenga servido o con zanahoria rallada gruesa en crudo, que la podés guardar en el freezer también y se te conserva, o la podés rallar en el momento si querés también. Ujú. Entonces te haces una ensalada de 3, 4 colores diferentes y esto lo podés acompañar con lo que te guste, una hamburguesa vegana, una porción de pollo, de carne, con pescado, con atún, sardinas, que es tan saludable también, ¿no? Claro. Pero es fantástico cuando uno empieza a entrar en el mundo de, de la producción de los vegetales y esto del no agregado de elementos químicos y residuos químicos. Entonces ya empezás a ver la producción de los vegetales desde una mirada agroecológica. Y eso es fundamental porque además no solo te estás cuidando a vos, sino que estás cuidando al planeta. Claro. Esto todo en eso, uno. todo en Todo uno, en sí. uno, es Te quería genial. preguntar, ¿sabes qué? Mariana, el Cale, Sí. que es barato, y quería ver si es fundamental en una dieta o no. A ver, fundamental, eh, definamos fundamental. Es importante, es saludable, es algo rico, Porque va en tiene mucho más ensalada, calcio que, va en ensalada y lo podés poner tiene mucho más también. calcio que Sí, lo podés comer crudo, lo podés comer al vapor, lo podés comer al en horno. una tarta, por ejemplo, como relleno de tarta, o te podés hacer chips de cale al horno. Sí, Y acordémonos que tiene mucho más calcio que cualquier otra verdura, así que por eso, y es es muy barato, y no saludable. es caro. Sí, o sea, no, en un principio, cuando recién se puso de moda, cuando recién se conoció, era mucho más caro, pero ahora es bastante Por accesible. eso. Incluso a veces es mucho más accesible y más rendidor que el brócoli. Ujú. Y es un primo hermano del brócoli, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces es Mm. importante.
Sí. Bueno, Incorporémoslo. Incorporemos el cale. Bueno, yo pensando siempre en cosas que sean accesibles al bolsillo, ¿viste? Porque muchas veces es como que, sí, me encantaría comer frutos secos y vas al lugar donde venden frutos secos y te dicen, sí, la bolsa $14.000, ¿viste? Y bueno, no llego, ¿viste? Es como que también... Claro, bueno, pero igualmente te digo que a veces esto de que comer saludable es muy caro, muchas veces es que un es real. mito. No, es real. No es mito. Es real. Después hay variantes, pero es real, es caro. Es cuestión de encontrar las variantes y es cuestión de ir surcando un camino donde uno pueda ir encontrando lo adecuado para sus gustos y lo que obviamente, como decís vos, ¿no? Uno pueda comprar. ¿Un alfajor cuánto sale? Un alfajor que no sea el más barato, el mendocino. ¿3.000 pesos? No, hay más baratos. ¿Hay más baratos? Porque eso es lo que vale. 2.500 vale una cabeza de brócoli. Para que nos demos una idea. Yo sé, no come una familia tipo con una cabeza de brócoli, pero el brócoli lo puedes acompañar con pastas. Con un alfajor tampoco. O hacerte una tarta. No, pero más o menos. Claro. ¿Me entendés? O sea, es cuestión de buscar... Un alfajor tampoco come una Por eso, ¿no? Por eso te digo. Hay que ver los precios de las golosinas que a muchas veces la gente te dice... No, y ¿sabés qué? Es fundamental, porque por ahí te dicen, no, bueno, pero para poner en la mesa me alcanzó para esto. Y la gaseosa la podríamos sacar, o el jugo. Claro. Porque en realidad la hidratación es con agua. La hidratación real. Sí, el jugo, la gaseosa es un gusto. Sí, eso es verdad. Y lo hacemos a diario eso. Sí. Hay que buscarle la vuelta. Y el agua, o sea, el agua... En la capital federal y en el Gran Buenos Aires, el agua de la canilla es totalmente potable y se puede tomar. Entonces, quizás a veces podemos, yo digo que es como reacomodar el presupuesto, ¿no? Esto que vos decías, un alfajor. Bueno, quizás es mejor y es más saludable para los chicos como nos hacían en nuestra infancia, ¿no? Las tostadas del pancito del día anterior y no tanta galletita dulce y no tanto... alfajor, que no solo tiene azúcares, sino que también tiene grasa, sino que también tiene mucho sodio. ¿Y te haces la mermelada que se hace rapidísimo de frutilla? Que la haces rapidísimo la mermelada. ¿Sin azúcar o con azúcar? Con alguna fruta que por ahí se esté pasando un poquito. Sí, la haces ¿no? al toque, sí, eso es bárbaro, porque la haces enseguida. Uno dice, hice mermelada, tardé 3 horas. No, se hace rapidísimo. Y la pones así arriba de la tostada y queda bárbaro. Bueno, una de estas cuestiones de empezar a andar este camino de la producción de los alimentos, a mí me acercó mucho también a lo que es la preparación de los alimentos, ¿no? Porque estas cuestiones de empezar a ver familias de vegetales como esto, el cale, bueno, y a ver, ¿y cómo se come? Entonces empezar a investigar cómo se puede comer, cómo se puede incorporar, cuáles son las maneras más saludables de incorporar los alimentos, ¿no? Eso también es interesante. Ahí está, Mariana, te agradecemos un montón la charla, la verdad, seguramente te consultemos varias veces más porque es interesante y porque la verdad que nos interesa para los oyentes también que tengan una guía con respecto a esto de alimentarse sanamente. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Cuando quieran nos volvemos a comunicar. Obviamente. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau. Mariana Muner, matrícula nacional 97.399, médica especialista en nutrición, dándonos algunos consejitos para comer cada vez más sanos. Info del día sin apuro.